te digo. Bueno, entonces, para la pregunta 2, que no recuerdo exactamente la formulación, pero la idea es que ustedes comenten la situación del ejemplo del intérprete radical y a partir de ese comentario establezcan la línea general del pensamiento de Davidson y especialmente nombren los principios de caridad. Ahí está la 6. Para contestar esta pregunta, insisto con Manuel que me mandó un trabajo, ese trabajo está bien para contestar esa pregunta, ¿está? Ese es un trabajo perfecto para contestar la pregunta. Pero mi idea no es complicarlos mucho con esta pregunta, ¿tá? Que sea bastante más directa, capaz que lo que Manuel mismo la hizo. Pero por eso, ya que la hiciste y está bien, esa te sirve, ¿tá? Ahora vamos a una explicación capaz que un poco más, más directa y no tan complicada, pero bueno, si uno desarrolla ideas complejas y las desarrolla bien, como en el caso de tu respuesta, Manuel, bueno, está bien también. O sea, hasta incluso diríamos mejor en un cierto punto. Pero lo que yo les exijo es lo que ahora vamos a comentar. ¿Tá? Bien, Donald Davidson entonces plantea una idea que critica el abordaje del problema del conocimiento de manera que como lo han hecho hasta ahora, diría él, pero sobre todo, un poco más atrás, los filósofos modernos. Él dice que, considerando que hay una mente, digamos que mi mente, la mente de los otros y el mundo objetivo, considerando que el conocimiento tiene que ver con eso, la filosofía moderna ha equivocado en tratar de darle preeminencia a una u a otra de esas divisiones, sobre todo a mi mente o al mundo objetivo. Y aquí podemos entender que la corriente que llamamos racionalismo pone el énfasis en el conocimiento de mi mente, y como ese conocimiento es el que me va a permitir, en definitiva, abarcar más, llegar al conocimiento del resto. Una corriente como el empirismo propone en el conocimiento del mundo objetivo, del mundo exterior a mí, la fuente de conocimiento que es el que me va a permitir llegar al entendimiento, a mi propio conocimiento, al conocimiento de mi mente. ¿Sí? Y que hay teorías en la línea crítica, como de Kant, que de cualquier manera terminan poniendo la idea de lo mío, de lo subjetivo, como un límite al conocimiento, ¿sí? Que tiene que ver con la diferenciación entre noumeno y fenómeno, que alguna vez lo mencionamos, pero que no es parte ni de esta pregunta, en el sentido de explicar a qué se refiere Kant con eso, ni más allá que esta mención. ¿Tá? Si la quieren hacer bien, y si no, no hay problema. Entonces, ¿qué dice Davidson? Dice Davidson que estas tres instancias del conocimiento, el conocimiento de mi mente, el conocimiento de otras mentes y el conocimiento del mundo exterior, es necesario para poder conocer. Es decir, que conocer es propiamente hacer una relación entre estas tres instancias. ¿Sí? Por eso es que, en algún sentido, tenemos esa idea de que para Davidson, conocer tiene que ver con interpretar. ¿tá? Y aquí decíamos que, bueno, en relación a la idea del conocimiento de los filósofos modernos, bueno, esta idea del conocimiento es un poco más laxa, ¿sí? No recurre a la idea de que el conocimiento es el conocimiento de algo verdadero en el sentido duro que podían pensar un filósofo como Descartes o un filósofo como Hume o un filósofo como Kant incluso, sino que la interpretación es lo que llamamos conocer en el sentido de generar la posibilidad de que los seres humanos, los seres racionales, efectivamente podamos desarrollar eso que llamamos entendimiento. ¿Sí? Y que además que ese entendimiento da cuenta suficiente del mundo en que nos desenvolvemos. Para esto, Davidson recurre a varias ideas que nosotros fuimos comentando en las distintas clases. Pero, como por eso yo decía, simplificar un poco la respuesta en torno a esto, y por eso es que decía que lo de Manuel está muy bien, pero la respuesta quizá pueda ser más acotada todavía.
Davidson pone el ejemplo de un intérprete radical. Recordemos, conocer tiene que ver con una interpretación fidedigna, con una interpretación correcta de lo que efectivamente sucede, ¿tá? Pero una interpretación requiere un intérprete, ¿sí? Y algo a interpretar. Entonces, en el ejemplo del intérprete radical, Davidson pretende dar cuenta de esta triangulación como forma de llegar al conocimiento. Triangulación entre el conocimiento de mi mente, el conocimiento de otras mentes y el conocimiento del mundo objetivo, el mundo físico, del mundo exterior a mí. Mejor, del mundo exterior a mí, eso es lo correcto. Bien, entonces dice, ¿cómo es el ejemplo de intérprete radical? Supongamos que dos personas que son hablantes competentes de sus propias lenguas se encuentran, pero no pueden traducirse, es decir, desconocen completamente la lengua de uno y la lengua de otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir hablante competente? Quiere decir que la lengua les permite dar cuenta del mundo y vivir en él sin ningún problema, ¿tá? No quiere decir que sean eruditos o algo por el estilo. Simplemente eso quiere decir hablante competente. Se encuentra una persona y otra persona que son intérpretes, que uno va a ser el intérprete y otro va a ser el interpretado, ¿sí? Y que son hablantes competentes de distintas lenguas que no se relacionan. Bueno, entonces, el que va a interpretar lo que expone el interpretado va a tratar de darle sentido a va a intentar darle sentido a lo que la persona dice, a las proferencias, a lo que la persona profiere, ¿sí? Es decir, la persona dice algo que en principio me es inentendible, pero tengo que suponer dos principios, el que llamamos de coherencia y el que llamamos de correspondencia. Si yo supongo que el otro hablante en su lengua tiene coherencia, quiere decir que tiene consistencia lógica lo que dice, ¿sí? Y la correspondencia quiere decir que el hablante, el que yo quiero interpretar, o que el intérprete radical quiere interpretar, hace proferencias respecto al mundo compartido, ¿sí? Es decir, yo expreso cosas sobre este mundo en el que estamos parados los dos, ¿sí? Si yo me pongo en el papel del intérprete, al que quiero interpretar y desconozco absolutamente su lengua, si supongo la coherencia y la correspondencia, voy a pensar que sus proferencias tienen lógica, ¿sí? Tienen consistencia lógica, y que son proferencias referidas al mundo que compartimos, ¿sí? Entonces, a través de que yo conozco mi forma de entender el mundo, supongo correspondencia y coherencia, lo que esa otra persona exponga, las proferencias sobre el mundo que esa otra persona haga, las voy a entender en un sistema que como sistema es igual al mío. ¿Se entiende esto? Como sistema es igual al mío, ¿sí? Entonces, tengo dos sistemas y tengo un mundo al que los dos sistemas hacen referencia. Entonces, si yo triangulo la referencia que yo conozco que hago a ese mundo y la traspolo como referencia posible a lo que la otra persona dice, genero la triangulación entre las tres formas del conocimiento. Mi conocimiento del mundo, que es un conocimiento posible porque establezco una coherencia entre mis preferencias sobre el mundo y el mundo, la transmito a un tercero, al que quiero interpretar, y supongo esa misma relación, lo que me permite conocer el contenido de su mente. Ahora, el contenido de mi mente me es accesible porque, ¿sí? Porque pertenece a un tipo de entendimiento común, ¿sí? Y esto tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje, no hay lenguaje de uno solo, dice Davidson citando a otros filósofos, especialmente Wittgenstein.
Entonces, mi lenguaje, que me permite hacer proferencias que corresponden con un mundo, es a través del conocimiento de otras mentes, que ese lenguaje encierra. Ese conocimiento me permite conocer mi mente, en el sentido de que mis preferencias están dichas o pensadas de esa manera sobre un mundo exterior, ¿sí? Entonces, lo que dice Davidson es que en el ejemplo del intérprete radical, por este proceso de la interpretación, se da cuenta de cómo las tres formas del conocimiento se unen para promover lo que efectivamente llamo conocimiento, es decir, para promover la posibilidad del entendimiento, el acceso a mi mente, el acceso a las mentes, a otras mentes, mediante esa forma que explicamos, y la triangulación con un mundo existente, me permiten a mí tener una visión que sería el sustento de lo que llamo conocimiento. A los principios de coherencia y correspondencia actuando juntos es lo que se les llama principios de caridad. ¿Tá? Que la pregunta también decía, bueno, ¿a qué se refiere con los principios de caridad? Y hablar del principio de coherencia y correspondencia y lo que ellos significan. Lo que estos principios significan, lo acabo de decir, pero además está en el material que les mandé. Es decir, hay un momento que se dice, bueno, estos principios son de coherencia y correspondencia, y se dice exactamente que es uno y otro. Y después se aclara que los dos juntos es lo que referimos como los principios de caridad. ¿Tá? Esta pregunta entonces, habría que empezar por la crítica de Davidson a la idea del moderna de que el conocimiento o se basa en el conocimiento de mi mente o se basa en el conocimiento del mundo, sino que es una relación entre el conocimiento de mi mente, el conocimiento del mundo y el conocimiento de otras mentes. Esa es la postura de Davidson, que el conocimiento del entendimiento se logra con estas tres dimensiones. Una vez que se explica eso, se explica el ejemplo del intérprete radical. Un hablante de una lengua, un hablante competente de una lengua, quiere interpretar a otro que se supone hablante competente de una lengua desconocida. Mediante esta triangulación que expliqué y que está en los textos, sobre todo una parte específica del texto de Davidson, permite entonces dar cuenta de la respuesta que yo les pido. Por eso decía que es bastante más concreta quizá que otras, comparada con la de Hume, por ejemplo, pero bueno, a su vez por eso también puede ser más sencilla, más corta. ¿Tá? Y sería esta pregunta, por las dificultades que el propio filósofo presenta, y quizá cómo se fueron dando las cosas en el momento de las clases, de mi parte, no, nada más, correspondía hacer algo un poco más directo así, más, quizás sencillo, ¿tá? No, ustedes lo evaluarán, ¿tá? Esta es la respuesta. ¿Alguna duda sobre esta? Si no tienen dudas, No. me parecería que sirve la idea de volver, disculpen, a parar y volver con las dos preguntas de epistemología. Ahí sí vuelo de corrido, ¿tá? Porque algo adelantamos, ustedes tienen las grabaciones y podrían compartirlas capaz, por lo que veo con Manuel, pero si las comparten en el grupo, estaría bien. ¿Tá? ¿Está bien? O sea que vuelva a salir porque así empezamos de vuelta, ¿está bien? Y quedan esas. Disculpen esto de ir y volver, pero me parece que primero que me renueva el tiempo y después que me